Y vamos a recibir a Luisa Sali, integrante del colectivo #NoMásDerroches, que informa de la suspensión definitiva que concedió un juez federal a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y las repercusiones que tendrá. Luis Juan Ceballos, Marcela Paman, les saludamos y agradecemos este contacto telefónico. Y nos gustaría, antes de ir sobre el tema, platicar un poco sobre lo que es este colectivo #NoMásDerroches, cuál es su objeto, su fin al agruparse y qué es lo que han encontrado en torno a la construcción de este aeropuerto. ¿Qué tal, Marcela? Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, ¿quiénes somos? Pues somos varias asociaciones civiles y abogados y ciudadanos que simple y sencillamente tenemos un interés en común, que es proteger a nuestro querido México y cuestionar, apoyar a las autoridades cuando sea necesario y cuestionarlas también cuando ello así sea necesario. En el caso consideramos que en el tema del aeropuerto, pues hay mucho que cuestionar y mucho que exhortar a nuestras autoridades a partir de datos duros a que reconsideren el rumbo de decisiones que están tomando y con base en todos los dictámenes que al respecto se han emitido por las autoridades y expertos de la materia, conforme a los cuales queda claro que Santa Lucía no es una opción viable para sustituir a Texcoco y para resolver la saturación aeroportuaria que aqueja a la Ciudad de México, retomen el proyecto de Texcoco, que es precisamente aquel que todos coinciden en que es la única solución a este problema de saturación. Y no solamente eso, sino al día de hoy, paradójicamente es la menos costosa. Te hablo de menos costosa en proporciones que te van a alarmar. Al día de hoy, para terminar Texcoco, no sé si lo sabías o tu editor estuviera familiarizado con ello, pero se estaba solamente a 85,000 millones de pesos de terminarlo, o de terminar de fondearlo. O sea, ya había invertido 60,000 millones, ya estaban fondeados 120,000, y solamente faltaba fondear 80,000 millones de pesos adicionales, mismos que incluso no iban a salir del presupuesto de egresos de la Federación, sino que ya se tenía el esquema para que saliera de otra fuente, con la finalidad de que no le costara a los contribuyentes. Ahora, con Santa Lucía, no solamente, como te digo, no se resuelve en lo absoluto la saturación aeroportuaria, porque es un aeropuerto que por su proximidad con la Ciudad de México no puede ampliar el número de vuelos en las proporciones que se necesitan. Lo que es más, al día de hoy se dice que no pueden operar simultáneamente, lo que conllevaría a que simple y sencillamente no aumente en lo absoluto los vuelos, o resuelva en el mejor de los escenarios, y siendo lo más optimistas, a solamente 5 años. Y a eso súmale que cuesta hacerlo sin considerar cuánto va a costar ahora la novedad de hacer las labores con el Cerro de Paula, que está ahí estorbando, 215,000 millones de pesos, según lo ratificó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien nuestro gobernante le pidió su input de todo esto para ver cuál era su opinión, y no fue sino ratificar que Santa Lucía es un error y que solamente tendría que ser Texcoco. Entonces, ni por viabilidad, ni por resolución al problema de la saturación aeroportuaria, y menos aún por el derroche económico que esto implica, que es gastarse 215,000 millones de pesos, más lo del cerro, más enterrar 120,000 millones de pesos. Estamos hablando de un derroche económico en todo el sentido de la palabra. Ajá. ¿Quién promovió el amparo? Mira, son 147 demandas de amparos promovidos por ciudadanos, entre los que se encuentran personas que pagaron la tarifa única aeroportuaria y con eso acreditan su interés legítimo para cuestionar el uso que se está haciendo de esta tarifa. Y también tenemos a vecinos de la zona de Santa Lucía que están inconformes con que ahí se construya el aeropuerto por todas las consecuencias medioambientales y entre otras que esto puede implicar. Y además tenemos a personas que pues se dedican al oficio de la aviación, como son los pilotos, que evidentemente ante todas las voces de los expertos que califican este aeropuerto no solamente de no útil, sino incluso de alto riesgo, pues evidentemente están inconformes con que su profesión se arriesgue operando en un aeropuerto, así como la de todos los pasajeros, que no tiene la viabilidad y las condiciones de seguridad para poder llevar a cabo su operatividad. ¿Cuáles fueron los criterios que el juez federal argumentó para ofrecer esta medida cautelar? Mira, al día de hoy hay 2 suspensiones, una que es provisional de un tribunal colegiado y otra que es definitiva de un juez de distrito. Los dos recogen la argumentación tendiente o relacionada con el tema medioambiental. Es decir, el aeropuerto no puede iniciar
si no tiene ya una factibilidad ambiental, que reconozca que sí se puede y que puede hacer todo el daño que se tiene que hacer al medio ambiente para que este aeropuerto de Santa Lucía pueda construirse. Sin esas factibilidades ambientales, pues evidentemente ni este ni ningún proyecto deberían de caminar en un estado de derecho como el que nos preciamos de tener. Y a eso súmale que el juez de distrito encontró otra razón más para suspender la construcción de inmediato en el aeropuerto de Santa Lucía, y esa tiene que ver con un tema antropológico. Resulta que en el Cerro de Paula se han encontrado restos de la cultura tolteca y azteca, además de restos fósiles de deseos con dientes de sable y situaciones por el estilo que obligan a que el INAH haga todo el estudio y dictámenes que tenga que hacer para hacer las labores de rescate de este patrimonio cultural de nuestra nación antes que se pueda llevar a cabo una construcción que lo deteriore. Uh-huh. Cuando se habla de la suspensión definitiva, ¿es realmente definitiva o hay otras instancias? Bueno, es una suspensión, así se le llama jurídicamente, es una suspensión definitiva porque suspende toda la situación de hecho existente hasta en tanto y en cuanto se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo. Entonces, la duración natural de una suspensión definitiva es igual a la del juicio de amparo al que acompaña. Ahora, esta resolución es susceptible de ser impugnada, claro, y para ello se tienen 10 días a partir del dictado de la resolución, y de este recurso conoce un tribunal colegiado. Uh-huh. Entonces, digo, para poder tener claro, puede ser que esto tenga una instancia superior o se demande que se suspenda el amparo y puede ocurrir esto. O sea, puede impugnarse esta decisión y lograr la autoridad que se deje insubsistente la suspensión. Sí puede suceder. Ahora, también te comento que en ese mismo circuito, un tribunal colegiado, que es precisamente uno de los que conocerá este recurso, fue el que con motivo de una suspensión que se llama provisional, resolvió que sí se debía suspender por el tema medioambiental. Entonces, en ese circuito ya hay pronunciamiento de tribunal colegiado en el sentido de sí suspender Santa Lucía hasta en tanto y en cuanto se cumpla con todo lo relacionado con el tema medioambiental. También omito manifestarte que en estos días estarán por resolverse y pronunciarse otros tribunales colegiados a propósito de si se procede o no suspender provisionalmente las obras de Santa Lucía. Entonces, yo puedo anticiparte que por la fortaleza y la razonabilidad de los argumentos, y así como la independencia y la valentía de nuestro Poder Judicial, vamos a tener más resoluciones emitidas por nuestros jueces y magistrados valientes y conscientes en el sentido de suspender estas obras hasta en tanto y en cuanto se tengan las factibilidades, o bien incluso obtener en su momento y en su oportunidad una sentencia de amparo que ordene la cancelación definitiva de Santa Lucía y la restauración de los trabajos en Texcoco, precisamente porque la causa eficiente de su terminación anticipada resulta ilegal en la medida en que se basa en una consulta que dista mucho de ser vinculativa y obligatoria en los términos de nuestra Constitución. Uh-huh. Luis, ¿esta situación pudiera escalar hasta los niveles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, te platico. Mira, siempre que hay asuntos de importancia y trascendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de atraerlos para ser por ella conocidos y resueltos. En este caso, yo podría anticipar que, dada la trascendencia de este asunto, es viable, es previsible que cuando llegue a una segunda instancia, la Suprema Corte absorba y ejerza esa competencia y le pida a los tribunales colegiados que estén conociendo el asunto que se lo envíen para que sea ella la que lo resuelva. Puede o puede no hacerlo. Al final del día es una opción que tendrá que pensar y decidir nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis, ¿qué ha dicho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto? Pues mira, al día de hoy yo no he escuchado ningún comentario con motivo de las suspensiones que se han emitido, más allá de lo que dijo el señor presidente, en el sentido de que él acatará lo que al efecto resuelvan los tribunales. Fuera de ese pronunciamiento no he encontrado alguno distinto. Ajá. Y entonces, es tajante. ¿La suspensión definitiva implica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a poder continuar con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía? Sí, pero con esta acotación. Hasta en tanto y en cuanto cumpla con todos los permisos medioambientales, así como de antropología e historia, que autoricen y legitimen
el inicio de la construcción de las obras en Santa Lucía. Uh-huh. Los retrasos de cualquier obra, sea en Santa Lucía o en Texcoco, implican dinero. Sí. Por supuesto. Hay un montón de dinero en juego. Lo que también es alarmante es que en la medida que se detuvo Texcoco, existen obras que tienen que realizarse, so pena de que los trabajos ahí realizados puedan empezar a deteriorarse. ¿Me explicó? O sea, este proyecto no estaba pensado para ser suspendido, sino para ser continuado y terminado. Y en la medida que se suspende y no se hacen los trabajos que ordinariamente estaban haciendo de salvaguarda de las obras, corremos el riesgo de que se empiecen a deteriorar y con eso, como bien lo comentas, se empiece y se continúe, más bien, con este derroche económico que tanto nos duele a todos los mexicanos y que por esta vía y tu auditorio exhorto a nuestros gobernantes a reconsiderar, a pensar más con razones que con posiciones y a ver y a escuchar la opinión de los expertos y sin necesidad de ser un experto, ver solamente el costo que una decisión y otra impliquen para que eviten este derroche y sigan el buen camino del ejercicio eficiente y útil y satisfactorio de los recursos públicos que al final del día son de todos nosotros. Luis, ¿ha habido manifestaciones de cámaras, de organismos empresariales respecto a esta decisión? Pues mira, al día de hoy lo que tu servidor ha experimentado pues son muchas llamadas de apoyo de muchos diversos sectores en el sentido de que hay esperanza, hay independencia del Poder Judicial, es una decisión que parecía que ya estaba tomada y que nada podía hacerse, y esto devuelve a la ciudadanía la esperanza de que sí se puede, me explicó, de que ser ciudadano de a pie no es ser cualquier cosa, cualquiera con un interés legítimo como el que aquí se tiene, puede alzar la voz y orientar y en su caso cuestionar y detener decisiones gubernamentales que parecen que son en perjuicio de todos. Bien, Luis, pues un gusto poder platicar con usted, pero también con el colectivo No Más Derroches a través de su voz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Luis Azali estuvo con nosotros.